Pandemia pone en alerta roja la situación de los cementerios, especialmente los de Montevideo y el departamento de Salto. Montevideo, por ejemplo, ha dispuesto la construcción de fosas en el cementerio del norte y en Salto el cementerio está a tope, ya lo ha dicho el intendente Lima, con quien vamos a dialogar en algunos instantes, y se negocia la compra de un predio lindero para los enterramientos, ¿no? Ya no en fosas, sino en tierra. Incluso en las últimas horas se ha pedido la derogación a la Junta Departamental, y eso se hizo casi que por unanimidad, un decreto que precisamente lo que establecía era que los muertos por enfermedades contagiosas fueran enterrados en el suelo, en la tierra, claro, ¿no? Esto se deroga para descomprimir justamente los lugares por el aumento de muertes por COVID, unas Dani, 189 solamente en el mes de mayo en el departamento de Salto. Dani, la persona que fallece por COVID, ¿sigue contagiando muerta? Mirá, es un tema que es polémico, creo que lo iba a estar manejando Maggie, ¿no? Pero en los hechos... Los míos son los protocolos. No, pero en los hechos, toda persona que por lo menos hasta hace un par de meses, toda persona fallecida por COVID, no puede tomar contacto con ningún familiar. Ah, mirá. Entonces, Claro. Cerradito, ataúd, y no, o sea, la persona que fallece en CTI por COVID, la familia no lo vuelve a ver. O sea, no hay velatorio, Bueno, ni siquiera reconocimiento visual del cuerpo como ocurre en otras muertes. El ¿no? protocolo dice que lo puede volver a ver, pero con todos los equipos. Ahí va. Eso correspondientes. quizás cambió, pero Claro, ahora yo les voy a contar. En instantes por vamos a conectar también con el corresponsal del noticiero que nos hace la mano de irse hasta allí, hasta el cementerio de Salto, para mostrarnos cuál es la situación allí. Y reitero el diálogo con Lima, pero antes vamos a repasar el protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública para estas situaciones. Claro, y es normal que surjan dudas, porque justamente el problema que hay es que han ido cambiando en el tiempo, en el año y medio que tenemos de pandemia, han ido cambiando los protocolos, e incluso nos ha pasado a nosotros también en charlas de producción, decir, bueno, no, pero tengo un amigo que falleció un familiar al comienzo de la pandemia y no pudo hacer velorio, bueno, pero yo tuve otro que sí pudo ahora, porque van cambiando, y justamente lo que hace el Ministerio es ir a través de un equipo técnico que trabaja sobre esto, revisando cuáles son las pruebas o las muestras de contagio en velorios o contagio con la persona ya fallecida, y van cambiando sus protocolos. Algunas de las consideraciones claves y específicas sobre este tema es que el destino final de los cuerpos puede ser entierro o cremación, que también había una duda allí, porque al principio se decía que no se podían enterrar y demás. Así que al día de hoy se pueden enterrar y pueden ser cremados de acuerdo a las disposiciones también vigentes que da el Ministerio de Salud Pública. Las personas que preparan el cadáver, esa persona que falleció y se encarga de su destino final, deben contar con las condiciones necesarias, como todos los equipos que ya conocemos, ese traje de tela, los guantes, la doble mascarilla y demás, todos los equipos de protección para tratar con ese cuerpo, y también para el momento de su entierro, y también los funcionarios que tratan con el cuerpo en las casas de servicio fúnebre. Todos aquellos que estén en contacto directo con la persona fallecida tienen que tener estos equipos de protección. También, y otra cosa que deja claro el Ministerio de Salud Pública, porque también es importante dejar sentados los derechos de las familias en estas circunstancias, es que se permite el acceso de los familiares y amigos para despedirse, y se los tiene que orientar a no establecer contacto físico con la persona, ni con superficies u otros elementos con la que la persona haya estado en contacto. O sea, pueden entrar un grupo muy reducido de personas, pero con todos los equipamientos necesarios para poder tener, digamos, ese último contacto. Y las personas que ingresen al recinto, dice el Ministerio de Salud Pública, deben tomar las precauciones para evitar transmisión de contacto, como les decía, como la bata, guantes, mascarilla quirúrgica descartable. Esos contactos, hablando dentro de la institución de salud donde muere el... Bueno, depende de donde muera. Ah, está, perfecto. Puede mudar, por ejemplo, en una casa de salud o en su propia casa donde está aislado, o el centro de salud. Pero no todos están aplicando esto. Bueno, esto es lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Es interesante porque no todos lo están aplicando. Esto es lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública. De ahí a que la institución lo aplique o que la familia sí lo desee, es otro cantar. Esto claro. es lo que el Ministerio de Salud Pública está recomendando. También recomiendan que familiares recomiendan a los familiares, que todos los objetos o prendas que hayan pertenecido a esa persona y se deseen conservar deberán ser debidamente lavados y desinfectados con agua caliente y jabón, ¿no? Me imagino un reloj de un familiar, un anillo, esas cosas que de la persona que son o una herencia familiar o parte sentimental de lo que queda de la persona a nivel de objetos, deben ser debidamente desinfectados. Todo esto está bueno contarlo porque a veces si no se da la información necesaria puede que surjan problemas
problemas si es que no se guía a las familias en ese sentido. Y se va a limitar al mínimo imprescindible las actuaciones sobre la persona. A veces se hacen intervenciones para preparar, digamos, ese cuerpo que se va a velar o que se va a enterrar. Bueno, eso está descartado. La persona queda, digamos, en el cajón y se cierra y no hay ningún trabajo sobre, no sé cómo es el nombre técnico, pero sobre ese de cuerpo. adecuación y preparación del cuerpo. Exacto, eso, bueno, no se está haciendo. ¿Qué pasa en el servicio fúnebre? Bueno, hay un dato que es importante, y lo dice el Ministerio de Salud Pública. No se cuenta con evidencia de un mayor riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en los trabajadores de las empresas funerarias o necrópolis. O sea, hasta el momento no hubo un foco en referencia a los trabajadores, seguramente porque se cumplieron todos los protocolos. Pero es importante comentarlo porque, bueno, no parece ser una actividad de riesgo si es que los protocolos se llevan adelante. Bueno, ¿qué pasa con los velatorios? Los velatorios se pueden realizar con el ataúd cerrado, lo decía Dani, no se puede tener el cajón abierto a efectos de evitar el contacto con el cadáver como, bueno, se pide en todo el proceso. El número total de personas que pueden asistir a las salas velatorias es de 50, asegurando hasta un máximo de 5 en la sala, ¿no? Con aforos, manteniendo en todo momento el aforo del 30% de la sala, como les decíamos. Ese es otro tema interesante, porque hasta hace muy pocos meses ni siquiera se habilitaba el velatorio. Exacto. O sea, persona que podían ir el núcleo persona que muy fallecía íntimo. por COVID, no había velatorio. Bien, exactamente. Por eso es que va cambiando esto. La duración del velatorio no debe superar las 2 horas, eso también es otra cosa bien importante. Y los familiares convivientes y allegados, esto lo hemos visto en muchos casos, que sean catalogados como contactos estrechos de esa persona que falleció y que todavía estén o esperando hisopado o estén cursando, por supuesto, una cuarentena, no pueden asistir a los velatorios de ninguna manera. Y los funerales en espacios abiertos, espacios públicos o privados, al aire libre, están sujetos también a las mismas disposiciones. No porque sea al aire libre puede haber más personas, ¿no? Eso es lo que dice de alguna manera el Ministerio de Salud Eso depende de Pública. las circunstancias, ¿no? Bueno. De cómo te llames o cómo... Bueno, decís por el caso de Larrañaga. Sí, exactamente. Digo, nos ha pasado a participar de entierro donde en el cementerio dejan entrar 6 personas Claro, y igual no dejan entrar más. Larrañaga no falleció por COVID, pero igual esto Totalmente, se aplica para todos. exactamente, Se aplica para todos. exactamente. Exactamente. Digo, con todo respeto, ¿no? Es una crítica constructiva lo que digo. Bien. Otra cosa, todos los asistentes a estas circunstancias, tanto velatorio como bueno, el entierro, tienen que dejar sus datos para hacer una trazabilidad, como bueno, se dan en la gran mayoría de los espacios cerrados y privados. Y el destino final de las personas se puede realizar según las disposiciones vigentes, ya sea por cremación y las cenizas pueden ser también objeto de manipulación sin que se suponga ningún riesgo. Claro, esto es importante comentarlo. A ver, yo entiendo que es un poco duro, es un poco crudo comentar estas cosas y que cuando un familiar o una persona fallece lo que nos importa es la vida que se está perdiendo. Pero también es importante, y se ha demostrado a lo largo de este año y medio de COVID-19, que tener en cuenta los protocolos y que la familia tenga la información para tomar las mejores decisiones es importante porque tenemos que cuidarnos. Más allá de la situación de dolor, hay que seguirse cuidando. Claro, hay que tener en cuenta las necesidades sentidas de la familia, obviamente cuidando los protocolos para garantizar la salud de todos, ¿no? Sí. Y vos tenías algunos datos, Yo Dani. tengo algunos datos porque mencionaste varias veces ahí el tema de la cremación y ahora hay una preocupación en los cementerios. En el caso de Montevideo ya salió hace varios días ADIOM a decir que está saturado en los cementerios, que hay que salir a hacer fosas, y bueno, lo mismo pasa en Salto. Y yo me pregunto en una costumbre que se está haciendo bastante frecuente, que es el tema de las cremaciones, que mucha gente opta por las cremaciones, hay gente que ya en vida la paga o la gestiona o la deja pautada y hay gente que no. Y acá entra todo el negocio de lo que es morirse, ¿tá? Porque no es barato morirse, o por lo menos para la familia que queda, señores, Claro. y ustedes lo saben. Entonces me puse a averiguar, porque ya hace tiempo lo había averiguado, hace 3 meses, ¿qué sale una cremación? O sea, yo, por ejemplo, me muero por COVID y no tengo nada definido y mi familia me quiere cremar. ¿Saben cuánto tiene que pagar? 18.000 pesos. La cremación de un cuerpo en la Intendencia Municipal de Montevideo, 18.000 pesos. Y si usted quiere cremar ya restos óseos, 7.526, cifra que se duplicó en un 50% en los últimos 3 años. Entonces, yo me pregunto, claro, tenés que tener hornos crematorios. En el caso de, a nivel municipal, tenemos en el Cementerio del Norte, no sé si son uno o 2. En definitiva, capaz que no son suficientes, pero bueno, ¿no sería interesante interesante aumentar capaz que la capacidad crematoria, que se está volviendo en una opción bastante frecuente para las Si el hecho familias? de enterrar supone un problema hoy en día... Entonces, porque la cremación, digo, obviamente es mucho más sano
en el sentido más saludable, por decirlo de alguna manera. Mucha gente está optando por esa opción y evita estar estresándose en hacer fosas y fosas y fosas, porque hablamos de una saturación de los cementerios. Dani, Ahora, te estás metiendo con la mafia de los crematorios. No, es una mafia. pero yo me refiero a intendencia. No. Estas son está involucrado tarifas... todo. ¿Por qué dice que es una No, mafia? estas son tarifas esto que... es algo inamovible. No. Hasta, yo he hablado personalmente con Nopich y me dice, mira, es un tema que no me quiero ni meter. ¿Cuál? Lo manejan de toda la vida. Te tienen agarrado, están agarrados de la... Pero cuando Pero- hablas de mafias, ¿de qué hablas exactamente? De mafia del manejo, como Hoy tienes más. hoy. Del manejo que es una suerte de monopolio que tienen los mismos desde toda la vida, no hay Pero, posibilidad de entrar. Martín, yo te hablo de cremación, Y de cremación en lo horno mismo. municipal. Pero los hornos- O sea, 18.040 pesos. No hablemos de los privados, ¿sabes cuánto asciende? A 30.000 pesos una cremación. Sería Una importante cremación. también consultar a intendentes o al Congreso de Intendentes cuánto hay de ganancia en esto o es solamente Es un disparate. o es el Es un costo, disparate. exactamente. Pero perdón, ahí no queda la cosa. Está lo que se llama guía, que son los trámites. Porque a veces vos decís, si me van a cremar. Entonces cambia el costo de la guía según te queman. En el Cementerio del Norte, que es Montevideo, o te O llevan afuera, claro. a un privado Claro. solo a cremarte y te vuelven a traer. Te llevan a un privado solamente a cremarte. El costo de la guía, y si tenés que hacer apertura de nicho o lo que sea para poner la ceniza, 10 palos más, señores. 10.000 pesos más. Y Entonces, Dani- digo, a mí me parece un Bueno, negocio chicos, terrible. Dejemos de lado lo privado, pero a nivel Sí. público la intendencia... Permítame, porque podemos seguir bajemos después costos, con ¿no? el intercambio del debate. Vamos a avanzar porque tenemos ya vía Zoom al Bien, corresponsal, a Sergio Hornos, que está en el cementerio del departamento de Salto. También lo tenemos vía Zoom al intendente del departamento, Andrés Lima, que en estas últimas horas se ha agotado por unanimidad a solicitud de la intendencia este decreto que estaba en la Junta, esta norma que es del 1800, que estipulaba que los muertos por enfermedades contagiosas debían ser enterrados en la tierra, ¿no? Esto se levanta como forma de descomprimir una situación está a tope el cementerio de Salto, ya no hay lugar, entonces está estudiando la posibilidad de comprar un predio lindero allí. Sergio, buen día, gracias por acompañarnos esta mañana y gracias por ir hasta allí. Contanos cuál es la situación del departamento con los enterramientos. ¿Efectivamente ya no hay más lugar en el cementerio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, una mañana muy fría la que tenemos aquí en Salto. Y sí, nos trasladamos hasta aquí, hasta el cementerio de Barrio Artigas, donde se están realizando las sepulturas de las personas que fallecen por COVID-19 de acuerdo a una ordenanza, a una resolución del año 1893 que dice que todas aquellas personas que fallecen por enfermedades infectocontagiosas deben de ser sepultadas en tierra. Bueno, como el cementerio central no tiene la capacidad de sepultar en tierra a esas personas, se las traslada hasta aquí, hasta el cementerio de Barrio Artigas, que queda a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. Con todo lo que eso implica, porque ya con el traslado a tan larga distancia hay muchos fallecidos por COVID que sus familiares han querido sepultarlos en el cementerio central, en un nicho o en un panteón familiar, y no lo han podido hacer por esta resolución. Que yo creo que el intendente, si ustedes lo tienen en línea, va a contestarles mejor al respecto de esto. Bueno. Por lo pronto, este cementerio está bastante saturado ya, por lo que la intendencia optó por adquirir otro predio que me voy a correr un poquito para mostrarles. El predio es este que está aquí. Aquí lo está mostrando nuestro camarógrafo. Este es el predio que adquirió la Intendencia de Salto para, bueno, continuar haciendo las fosas para sepultar a las personas que obviamente fallezcan por COVID. Lo cierto es que hay
una resolución por parte de la Intendencia de Salto que ha transmitido a la Junta Departamental, ha enviado a la Junta Departamental para que se derogue ese decreto de sepultar en tierra a las personas por COVID. Algo que va a tener buena repercusión, ya hay buena disposición por parte de los curules en votar positivamente esto, así que bueno, el intendente nos dirá después, bueno, cuándo se tomará esa resolución. Claro, como vos decís, Andrés, lo tenemos a Lima también vía Zoom y seguramente nos podrá dar la noticia de última hora. ¿En qué está entonces esta resolución, Andrés? Ya lo saludamos, le agradecemos su tiempo para el programa. Una situación que tiene una primera solución en este planteo de la Junta Departamental, ¿no? Además le pregunto en qué otras soluciones están pensando para descomprimir las locaciones, ¿no? 185 muertes por COVID, solamente por COVID en el mes de mayo. Intendente, ¿cómo anda? Muy buenos días para todos. Y al número que usted manejaba tenemos que sumarle que en estos primeros 10 días de junio hemos tenido 52 fallecimientos por COVID en el departamento de Salto. En cuanto a la normativa que se mencionaba, el pasado miércoles a la noche se reunió la Junta Departamental y por unanimidad, cabe destacar ese hecho, 29 ediles en 29 presentes, modificamos la legislación y a partir de este momento la familia de aquella persona que fallece por COVID tiene la posibilidad, es quien decide, a partir de ahora es la familia quien decide si opta por el entierro a tierra, que el cuerpo vaya a tierra o a un panteón, a un nicho o el crematorio. A partir de esta votación, y sobre todo quiero destacar la celeridad, la rapidez con la cual la Junta Departamental consideró el tema. Nosotros mandamos el proyecto el martes ingresó a la Junta Departamental, la Comisión de Salud se reunió el mismo día y a la jornada siguiente, miércoles a la noche, en sesión extraordinaria lo estaba votando. La finalidad de esta medida sí es poder descongestionar y de que no todas las personas que fallecen por COVID tengan que ir necesariamente a Barrio Artigas. En cuanto a Barrio Artigas, lo que se hizo fue adquirir un predio lindero en donde se va a hacer una ampliación del cementerio y al mismo tiempo se está trabajando en la construcción de nichos y casilleros. Se están construyendo 76 nichos y 320 casilleros en Barrio Artigas. Y en el cementerio central se hizo el mismo trabajo. En el caso del cementerio central, esto estaba previsto, estaba dentro de lo que el Departamento de Obras iba a realizar en este 2021. Lo de Barrio Artigas no lo teníamos previsto. Esta fue una situación que nos superó, excepcional, producto del elevado número de fallecimientos que han ocurrido en el Departamento de Salto. Usted lo decía, 100 fallecimientos en el mes de mayo y lamentablemente en estos primeros 10 días del mes de junio tenemos que lamentar 52 fallecimientos. Andrés, buen día. Una pregunta te quería hacer. ¿Hay crematorio en Salto? ¿Cuál es el costo de una cremación? Hay crematorio privado. Hay crematorio privado y eso naturalmente es una limitante. Es decir, no todos están en condiciones de acceder a lo que significa el costo de un crematorio. Escuchaba el programa y los costos que tiene en la ciudad de Montevideo. Aquí también tiene un costo elevado el crematorio o los crematorios que hay son de naturaleza privada. La Intendencia de Salto no tiene crematorio. Y bueno, eso es un elemento a analizarlo a partir de esta nueva realidad, de estas consecuencias. ¿Podría significar una inversión? ¿Podría significar una inversión a futuro, por ejemplo, de la Intendencia? No lo descartamos, ¿no? No lo descartamos, más que nada pensando en una situación sanitaria que no sabemos cuándo va a finalizar, cuándo va a terminar. Entonces, bueno, eso hace de que, así como tuvimos que replantearnos la normativa,
departamental sobre los cementerios, y así como tuvimos que adquirir un predio, y así como tuvimos que pensar en ampliaciones y a la construcción de nichos y casilleros dentro del propio cementerio, no descartamos tampoco lo del crematorio. Eso a partir de ahora tendremos que verlo con otros ojos y bueno, con alguna celeridad a partir de lo que está pasando en el departamento. Claro, ahora hay que pensar en otras soluciones, ¿no? Porque ya se adquirió este predio. ¿Qué superficie tiene, qué capacidad tiene para coadyuvar a esta situación? Estamos hablando de casi media hectárea, media manzana, y eso, bueno, va a permitir a la Intendencia poder ampliar el cementerio, poder ir realizando construcciones, y eso sumado a la nueva legislación o a las modificaciones que hemos hecho al decreto sobre enfermedades infectocontagiosas, en particular el COVID, bueno, creemos que de aquí en más va a dar, no se debería repetir esta situación de saturación que se dio en los últimos días. Al día más allá de que... ¿Sí? ¿Al día de hoy hay lugar si una persona fallece? Sí, hay lugar. Lo que sí veíamos es que dada el número tan elevado de fallecimientos, si la Intendencia no hacía una intervención, sí, realmente se nos iba a complicar en este mismo mes de junio. Por eso la adquisición de un predio, la construcción de nichos y de casilleros, alguna fosa más que también se ha hecho en el predio de Barrio Artigas, y bueno, y ahora la posibilidad de que también las personas que fallecen por COVID puedan ir al cementerio central en la ciudad y no ser derivados obligatoriamente, como sucedía hasta esta semana, a ese cementerio ubicado en las afueras de la ciudad, en la zona del Barrio Artigas. Intendente, yo quería consultarle dos cuestiones. La primera es si los funcionarios dan abasto, porque más allá de que sea grande el predio, se necesitan personas que trabajen con esta situación, consultarle eso primero. Y lo segundo es, después que pase el COVID, esperemos que sea pronto, esperemos que las muertes comiencen a mermar, ¿qué va a pasar con ese predio? No, en cuanto a los funcionarios, de ser necesario, por supuesto que la ampliación de los cementerios va a implicar que la Intendencia tenga que sumar funcionarios a su plantilla, y eso se lo va a hacer tanto en el cementerio central como en el cementerio de Barrio Artigas. En el correr del año se va a incorporar nuevos funcionarios. En el caso del predio, la idea es que ese predio quede definitivamente, pase de manera definitiva a la Intendencia de Salto, y que en ese lugar, en ese sitio, bueno, se va a hacer una inversión, se va a construir, se va a acondicionar el lugar de forma tal de poder recibir, en este caso, a más salteños. Bien, perdón, le quería consultar sobre lo primero de los funcionarios. ¿Esos funcionarios nuevos que entran van a ser nuevos funcionarios para la Intendencia o van a ir a cambiar de dependencias? O preguntarle también si es posible que entren dentro de estos trabajos de los jornales solidarios. No, en el tema de jornales solidarios no, porque requiere cierta capacitación el hecho de ser o prestar servicios o tareas, en este caso, en un cementerio. No estamos hablando de traslados, aquí estamos hablando de incorporación de funcionarios. Se hará un llamado público en donde, bueno, puedan anotarse aquellos que reúnan las características que en su momento definirá la administración, pero no estamos pensando en traslado. Creemos que en el caso de la necrópolis, tanto el cementerio central como el de Barrio Artigas, allí precisamos sumar funcionarios. A los que ya hay, sumarle funcionarios para que el trabajo, bueno, para que el servicio, en este caso tan sentido, que se brinda a la población sea el mejor. Andrés, yo te quería preguntarte, más allá de la polémica movilidad sí, movilidad no, ¿qué es lo que está pasando en Salto? ¿Por qué se muere tanta gente? ¿Por qué se enferma tanta gente? ¿Cuál es la visión desde la Intendencia departamental? Tenemos una movilidad elevada. Más allá de las medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional y las medidas que ha dispuesto la Intendencia de Salto, como ser prohibición de permanecer en lugares públicos, en algunas plazas, en la costanera, en avenidas, más allá de los aforos, más allá del control que se hace a la noche de los locales nocturnos,
más allá de los protocolos que hay para las iglesias, y podría seguir enumerando la fiscalización que ha llevado a aplicar sanciones, multas económicas, clausuras, pero seguimos teniendo una movilidad alta debido a las características de la ciudad. Somos una ciudad de 110.000 habitantes, luego de Montevideo es la ciudad más poblada del país. Tenemos una movilidad en cuanto al comercio que es considerable. Estamos en Zafra de la Naranja. La Zafra de la Naranja llega a movilizar hasta 2.500 trabajadores. Pensemos en lo que significa 2.500 trabajadores día a día movilizándose, trasladándose de su casa al trabajo y del trabajo a su domicilio. Y otras actividades, la hortifruticultura en Salto, toda la zona que rodea a la ciudad, acá se denomina cordón hortícola, el trabajo en quinta, en chacra, en invernáculo, ocupa unos 5.000 puestos de trabajo. Eso también genera permanentemente una movilidad fuerte. Tenemos frigoríficos, 3 frigoríficos dentro de la ciudad. Entonces todo eso genera una movilidad importante. Hay muchos jornaleros, destajistas, muchos salteños, trabajador o trabajadora que vive del día a día, de la changa que hace jornada tras jornada, sale a la mañana, vuelve a la tardecita noche. Entonces todo eso genera una movilidad fuerte que tiene la ciudad y que no la podemos cortar. Y es una movilidad... ¿Es una movilidad con cumplimiento de protocolos? Porque hablamos ahí de muchas empresas o de muchos emprendimientos de trabajo en los cuales deberían de cumplirse protocolos también, ¿no? Y ahí todo el trabajo del comité y del comité de emergencia del Ministerio de Salud Pública pasa por solicitar el cumplimiento, por permanentemente estar planteándole a las empresas que hay protocolos, sobre todo el uso del tapabocas, pero es una movilidad, para llamarla de alguna manera, estructural, o que va de la mano de las propias características que tiene la ciudad de Salto. Entonces, ¿cuál es la salida que en este momento vemos? Sin entrar en la discusión de movilidad sí, movilidad no, y la vacunación. Claro. Por eso vemos de muy buena manera, vemos como muy positivo la vacunación en nuestro departamento en el último mes. Así como en su momento salimos a reclamar públicamente al Ministerio de Salud Pública que la vacunación en Salto venía muy lenta. En aquel entonces ocupábamos el lugar número 18, teníamos el 24% de la población vacunada. Hoy la realidad es distinta. Hoy en Salto tenemos el 53% de la población vacunada en primera dosis, el 25% de la, reitero, 53% de la población en primera dosis, el 25% de la población del departamento en segunda dosis. Tenemos el pueblo a pueblo, el barrio a barrio, que también han sido muy importantes, con agenda abierta, en donde aquel salteño que solicitó, que se agendó pero que no tiene fecha, concurre y se vacuna. Claro. Comenzó con la vacunación de los adolescentes de 12 a 17, desde el 1 de junio con la vacunación de 18 a 30. Entonces, bueno, en ese sentido la vacunación ha mejorado muchísimo y bueno, estamos apostando a que esto continúe para poder llegar cuanto antes a la inmunidad colectiva. Lima, en la Intendencia de Maldonado junto con el Ministerio de Turismo está haciendo inversiones importantes en la infraestructura de las termas, ¿no? Se está trabajando mucho ahí, miles de dólares de inversión. Es un momento complicado para Salto como para estar hablando de turismo, pero sabemos que es una fuente laboral para muchas personas. ¿Cuáles son las proyecciones para las termas, para ampliar estas posibilidades de infraestructura y qué se está pensando por allí? Sí, hay una inversión que se está realizando con el Ministerio de Turismo de $300.000. En este caso, si bien estamos en plena pandemia, los centros termales están funcionando con aforo, ¿no? En el caso de Daymán, con la tercera parte o con una capacidad que representa un tercio de lo que podría ser. Estamos hablando de hasta 900 turistas de forma diaria, y en Termas de Arapey con la mitad de la capacidad de los bungalows, con el camping cerrado y el hotel municipal cerrado. En caso de Daymán, sí, se están haciendo pabellones, vestuarios, baños. El objetivo es que dentro del predio municipal poder ampliar la capacidad del propio predio, poder brindar un mejor servicio al turista que llega a Termas de Daymán. Y bueno, destacar sobre todo, porque en este contexto de pandemia, el estudio presentado por la Universidad de la República, aquí en nuestro departamento, pero que tomó Estado público y Estado nacional, en donde queda claro que el agua termal no es un elemento que contagie
el COVID-19. De ese punto de vista, bueno, estamos trabajando sobre la propuesta Destino Termas, Destino Seguro, y sí es una actividad que genera trabajo, que genera empleo los 12 meses del año, y en este momento, en contexto de pandemia, así como el gobierno nacional recurrió a la figura de los jornales solidarios para generar salidas u oportunidades en plena pandemia, con un invierno que tenemos por delante, en el caso de Salto, apostar al turismo es clave porque genera empleo y es lo que estamos precisando también como forma de ir sobrellevando una emergencia sanitaria y epidemiológica como la que tiene Salto. Claro, Lima, la última ya lo liberamos. Usted se ha manifestado en contra de la presencialidad allí en las aulas, en la educación en Salto. ¿Cómo viene siendo el comportamiento de la pandemia precisamente a nivel de la educación allí en el departamento? La información que tenemos es que alguna escuela urbana de la ciudad, alguna escuela rural, Jardín, CAIF, han tenido que cerrar. Si bien es cierto, el propio consejero Robert Silva, cuando anuncia el reinicio de la educación primaria en todo el país, en Salto, Montevideo y Canelones, menciona de que se faculta a los directores o directoras de escuela, así como a los inspectores departamentales, a cerrar el establecimiento educativo si aparecen situaciones de COVID. Bueno, acá han aparecido en algunos centros escolares. Por eso, en este caso puntual, eso nos reafirma de que este incremento de la movilidad que ya tiene la ciudad por sus propias características productivas, se le suma esta otra movilidad que implica el reinicio de clases con miles de niños acompañados cada uno de ellos por un mayor, bueno, significa un aumento de la movilidad. Es decir, que estamos haciendo aquello que se está aconsejando desde la comunidad médica y desde la comunidad científica no hacer, y lamentablemente estamos convencidos, ojalá nos equivoquemos, de que un incremento de la movilidad como el que implica el retorno de las clases va a traer consigo más casos positivos en la ciudad. Lima, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buena jornada. Gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. Bueno, volviendo a lo que vos planteabas, Martín, respecto a que si esto hay un negocio oscuro por detrás de las... No digo un negocio oscuro, es un negocio que no... Que es imposible entrarle, o sea que desde años son las mismas personas que están. Seguramente las mismas personas pongan los precios y no haya quien compita y no se puedan bajar. No ha pasado así y es algo que por lo menos la comuna, la administración anterior, no andaba con muchas ganas de meterle un poco de pienso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es lo que no estamos Lo que pasa es entendiendo. que los precios los maneja un grupo de gente, ¿no? Y esos precios, por ejemplo, esos precios que maneja Dani son precios que se ponen de acuerdo entre ellos. Uno no sabe, no conoce cuáles son los costos de eso, de la cremación, pero por lo que está contando Daniel y por lo que más o menos sé yo, son altos. Es un flor de negocio. Es un flor de negocio. Bueno, pero en el ámbito privado se comprende que puedan tener cierto corporativismo, pero a nivel municipal la cantidad de salas velatorias que tiene la Intendencia es increíble, ¿no? O sea, es brutal. Y salas velatorias muy dignas, ¿no? Y también son todo manejado. Debe ser un tema de costos, hay que preguntarlo. ¿Por qué se llegan a esos 18.000 pesos? ¿Habrá? Porque no creo que le ganen. No sé cómo funciona el crematorio, los gastos, no sé cómo es que y capaz que las salas velatorias son muchas, pero se necesitan esa cantidad. Por ejemplo, o sea, ¿cubre un costo de la Intendencia o habrá una ganancia? Esa es el tema de los hornos crematorios también, una movida. Siempre están en reparación o se van a reparar y hay un manejo. En 3 años, complicado. 4 años se duplicó el costo a nivel de la Intendencia. Lo sé porque yo lo averigüé hace 4 años y lo pregunto ahora y es el doble. Radicalmente es el 50% más. Y eso no ha aumentado, digo. Repito, morirse es flor de negocio para los que están en ese negocio, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver después cuál es la situación de Montevideo. Ayer no pudimos localizar, no podían las autoridades de la necrópolis estar acá esta mañana, pero era interesante para hacerle todas estas preguntas, claro, ¿no? Porque también Montevideo está ampliando las fosas y está en una situación también de dramática y de estrés, porque desde ADEOM se está denunciando también que los funcionarios no dan abasto, ¿no? Realmente, y han habido focos allí que han mermado la cantidad de funcionarios que se dedican a esa tarea, ¿no? Pero bueno, nos queda pendiente para más adelante porque claramente la pandemia no se termina hoy ni mañana. Como decía el intendente, esta situación es transitoria,
Pero bueno, nunca se sabe, pensando en que la inmunidad capaz que la tenemos recién el año que viene, a este ritmo de muerte, si no se puede bajar la cantidad de contagios y de fallecimientos, es un problema que está instalado y se va a agravar en el y aparte futuro, viene ¿no? el invierno, y les digo una cosa, lo sé también porque digo, lo he vivido cerca. Cuando llueve, por ejemplo, en las fosas, en el cementerio que hay fosas en Montevideo, caen 4 gotas y los funcionarios no hacen entierros. Aviso, no hacen entierros por medidas gremiales por temor al desmoronamiento de la fosa, aunque la fosa mide esto, no mide más que esto, ¿no? Después Pero digo, sí. tienen todo su derecho, pero ahora viene el invierno y eso también puede complicar. Cuando llueve no hay entierros. En la Intendencia de Montevideo está el problema, que también lo mencionaba Deom, de que no dan abasto con, digamos, en los cuerpos, digamos, se están abriendo espacios dentro de la necrópolis para mantener allí cuerpos que no son reclamados por los familiares. Claro, y después está el tema de las reducciones, ¿no? Y la verdad que al ritmo de fallecimientos diarios en Montevideo es y una con los situación protocolos que dramática. conlleva también, ¿no? Porque no es lo mismo que antes. Lleva un montón de protocolos y de cuestiones a tener en cuenta, en que la persona, el trabajador, tiene que tener cuidado justamente para no contagiarse, que enlentece el trabajo y lo hace más dificultoso. Capaz que podríamos buscar la voz de Adeom también. Sí, y después también. acordate que falta el otro proceso que es espantoso, que es el tema de las reducciones, ¿no? Cuando te empiezan a llamar, che, ya pasaron tantos años del fallecimiento de tu familiar, hay que reducirlo. De hecho, se están haciendo para liberar espacios. Y es una O sea, tarea. esto es dramático. Y uno, no sé si a ustedes no les pasó al ver las imágenes del departamento de Salto, de ver Me hizo allí. acordar a Brasil. ¿Cómo? Me Me hizo hizo acordar a Brasil y a Brasil, Barcelona, ¿no? Y a Barcelona. España y a Italia, países que Lo veíamos tan lejos todo tuvieron eso. ese drama, decíamos, qué horror. Y bueno, y a escala es lo que está sucediendo acá, ¿no? Ahí estamos viendo el predio que les se paso otro compró por datito, parte ya de que Salto. estamos en los temas fúnebres hoy Sí. viernes, qué divertido todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted tiene familiares en un nicho y tiene que pagar la reducción de restos óseos, ya que tú tocaste ese tema, aparte de la reducción, les cuento, si va a hacerlo 2 reducciones a la vez, le cobran lo que se llama apertura de nicho, 3.620 y pico de pesos, y usted dice, bueno, ya que hago 2 reducciones, el nicho se abre una vez, porque sacó 2 ataúdes. No, le cobran la apertura de nicho por cada una de las reducciones, o sea, son 7 pagos. ¿Y cuánto Una sale tener un fortuna. panteón familiar? Es un huevo. Y lo que No, vale. no, los Por nichos, eso, ¿cuánto no. vale un panteón familiar? No, el impuesto en un nicho, no panteón. panteón. Un nicho, el impuesto no es caro, son 1.800 pesos al año. Al No año. es caro, no Ah, es caro. pero de Bueno, todas- igual de es todas una plata maneras, que... Bueno, pero es al año, sale caro morirse, ¿eh? La verdad Claro. que sale caro morirse. Es un tema al que vamos a volver seguramente, porque nos falta la voz, como decíamos, de montevideana, de esta situación, que hoy no podían estar en este diálogo que hicimos sí con Salto.